Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. No son muchos los futbolistas que tienen la oportunidad de despedirse de un equipo ganando un título. En la Real, de hecho, eso se complica todavía más por razones de calendario. La Copa que ganó en 1909 con el nombre de Club Ciclista, la que logró en 1987 y la Liga de 1982 sí fueron los partidos que sirvieron para cerrar la temporada. Pero tras la Liga de 1981 se jugó una eliminatoria de Copa, y tanto la Supercopa de 1983 como la Copa de 2021 se jugaron en el cuerpo central del curso, todavía con muchos encuentros por disputar. Aún así, hay 5 jugadores que disputaron su último partido de Churiurdin, contribuyendo a que la Real fuera campeona. 5 que se reparten entre esos 3 primeros partidos que mencionábamos. Y empezamos regresando a los albores de la historia del conjunto Churiurdin. Tanto José Rodríguez como José Virevén, campeones de Copa con el Club Ciclista en 1909, disputaron sus últimos minutos con el equipo en la final contra el Español de Madrid, que vencieron los donostiarras por 1-3. De hecho, además de la coincidencia en el nombre de pila, Virevén y Rodríguez siguieron trayectorias paralelas. Los dos jugaron los 3 partidos de esta fase final de la Copa, 2-4 contra el Athletic, el 0-2 contra el Fortuna de Vigo y la mencionada final, y ya no llegaron a defender la camiseta del equipo nunca más, ni con el cambio de nombre a la Sociedad de Fútbol, ni por supuesto cuando adoptó la denominación de Real. Aunque se trataban de un medio y de un delantero, ninguno de los dos llegó a marcar en estos 3 encuentros, todos ellos jugados en el desaparecido campo madrileño de O'Donnell. Damos un salto en el tiempo y llegamos a los años 80. Es curioso que tras la primera liga no se produjera ninguna despedida y que el Molinón no fuera el escenario del adiós de ningún jugador realista, aunque Santi Idígoras se quedó muy cerca de sumarse a ese grupo. Tras ganar la liga en Gijón, el equipo campeón de Alberto Ormaechea tuvo que jugar, como decíamos, una eliminatoria de Copa contra el Sevilla. Idígoras jugó el partido de vuelta, en Atocha, que terminó con empate a 1 y la eliminación realista. De los 254 encuentros que jugó en la Real, el del título de liga fue el penúltimo. Tras ganar la segunda liga, en cambio, sí hubo un jugador que se despidió en el partido en el que la Real se proclamó campeona. La por entonces siempre precaria situación económica del club obligó a José Luis Orbegozo a desprenderse de uno de sus titulares, de solo uno. Y el elegido fue Perico Alonso, traspasado al FC Barcelona y que después acabaría su carrera deportiva en el Sabadell, porque en el club entendían que Zubieta proporcionaba relevos más que solventes en su posición. El presidente realista se comprometió a que ese sería el único traspaso y cumplió con su palabra, manteniendo el cuerpo central del equipo campeón. Alonso no se pudo despedir de la afición realista desde el campo, ya que cuando se jugó el último encuentro de la Liga 1981-82, el que sirvió para revalidar el título de la temporada anterior, aún no se había tomado la decisión de traspasarle. Perico fue titular aquel día ante el Athletic, como lo venía siendo durante toda la temporada y de manera indiscutible en los 11 de Ormaechea, y jugó los 90 minutos. El último fue su partido número 202 con la camiseta Churiurdin. Damos otro salto en el tiempo, esta vez de 5 años, y viajamos hasta junio de 1987, hasta la final de la Copa de aquel año que se jugó en la Romareda contra el Atlético de Madrid. De los 13 jugadores que saltaron al campo aquel día, los 11 titulares y los 2 cambios, 2 disputaron el encuentro y ya no volvieron a defender el escudo realista. Hablamos de Roberto López Ufarte y Javier Sagarzazu, aunque son 2 casos de circunstancias muy diferentes. De la salida de López Ufarte llevaba hablándose durante buena parte de la temporada, y de hecho protagonizó encendidos debates entre la afición y la prensa entre quienes tomaban partido por la continuidad del pequeño diablo y quienes defendían a John Toshack por el cambio generacional que emprendía con esa decisión. López Ufarte se despidió a lo grande, con un gol. Suyo fue el tanto que abrió el marcador a los 10 minutos de partido, tras aprovechar con un elegante disparo una dejada de espaldas de Vaquero. Toshack decidió sustituirle agotado en el minuto 103 ya en la prórroga, y la Real perdió así a uno de sus especialistas desde el punto de penalti para la tanda que finalmente decidió el campeón. Eso sí, su sustituto, Martín Begiristain, fue uno de los 4 realistas que acertó desde los 11 metros. Sagarzazu es el único jugador que puede presumir de haberse despedido de la Real no solo con un título, sino habiendo jugado 120 minutos para decir adiós. Fue titular y aguantó el partido completo sobre el campo, por lo que pudo vivir desde el terreno de juego de la Romareda la parada decisiva de Arconada.
La Real le dio la carta de libertad y fichó por el Deportivo de La Coruña, donde no llegó a debutar en partido oficial. Después de algunos amistosos de pretemporada y de haber caído de pie en el vestuario deportivista donde fue muy querido, Sagarzazu murió de manera fulminante el 16 de agosto de 1987 a causa de un derrame cerebral que le sorprendió de camino a otro encuentro de preparación frente al Ourense en Carral. Rodríguez, Virevén, Alonso, Sagarzazu y López Ufarte conforman este selecto club de jugadores, el de los que jugaron su último partido en la Real, haciendo que el equipo fuera campeón.